Muy bien, hoy tenemos la Santa Cena. ¿Están conmigo o no? Y yo creo que nuestras vidas están sujetas a la santidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Que Dios es puro, que Dios es infinitamente Dios y no hay nadie u otro Dios como Él. Él es santo, puro. Él está lejos de poder hacer lo malo. Él es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que estableció el jardín del Edén o el huerto donde Adán y Eva vivieron, donde todo era paz, donde todo era tranquilidad, donde no había dolor, no había tristeza. Era un mundo que Dios preparó para nosotros y que aún lo quiere hacer, que nosotros podamos entrar a ese tiempo glorioso de poder estar siempre en su presencia. Pero desde que Dios nos creó, desde que Él nos ha creado, estamos dependientes de Dios. Y por eso nosotros buscamos a Dios en diferentes formas y maneras, pues buscamos a Dios de una manera u otra para hasta poder nosotros encontrarlos, y muchos los encontramos en diferentes maneras y diferentes formas también. Pero nuestras vidas están sujetas a la santidad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es definitivamente la santidad la que nos hace acercarnos o alejarnos de Dios. Entonces, cuanto más cerca estemos de Dios, vamos a sentir la convicción del pecado, vamos a sentir la convicción de que nos falta mucho para llegar a ese nivel. Cuanto más santidad queremos, más limpieza es necesario. ¿Por qué vienes a la iglesia? Vienes a la iglesia para acercarte a Dios. ¿Estamos así? Para acercarte a Dios, para estar un paso más y decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Yo te amo. Pero cada vez que nosotros necesitamos esa paz, cada vez que nosotros necesitamos acercarnos más a Dios, nos sentimos que estamos cortos aún. Ahí está bien, ahí está bien. Cuando nos sentimos que necesitamos más de Dios, cuanto más cerca, más necesitas de Dios. Cuando más te alejas, entonces miras que estás entrando en problemas tu vida y que necesitas de Dios. Y muchas veces nosotros quedamos atrapados en que queremos más de Dios, pero no podemos porque estamos cortos de la gloria de Dios. Pero nuestro punto de referencia siempre va a ser la santidad de Dios. Amén. Entonces, la santidad de Dios debe de ser nuestro punto de referencia siempre. ¿Cuántos quieren más de Dios? Pero te va a costar, que tienes que abandonar tu pecado, que tienes que pedir perdón, tienes que renunciar a tu vida pasada. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios no acepta nada menos que una persona arrepentida y una persona que lo ame. Entonces, por causa de la santidad, nosotros nos hemos convertido en pecadores, porque la santidad de Dios es tan pura que nosotros nos hacemos cortos o faltos de poder ser igual que Él. Y por lo tanto, nos pone en una condición de que necesitamos, para llegar a Dios, arrepentirnos. ¿Cuántos de ustedes, el día que se arrepintieron de sus pecados, sentiste la presencia de Dios? Sentiste la santidad de Dios en tu vida, ¿verdad? Cristo Jesús
cuando Él estuvo con nosotros allá en Israel, en Jerusalén, un día vino y llamó a sus discípulos, los reunió a sus discípulos para sentarse en una mesa y los sentó ahí y compartió pan y tomaron vino, comieron pan y Cristo les predicó y les habló de sus planes futuros que Él tenía y de las cosas que Dios había prometido y les habló de su corazón porque su muerte estaba prácticamente pronto a venir. Pero cuando Cristo se acerca a ellos, ellos sienten que deben de apartarse del mal, o tuvieron una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo o con Cristo mismo, que se apartaron del mal, se apartaron hasta de sus trabajos, se apartaron de sus tareas y abrieron su corazón a ese Cristo que les hablaba del reino de Dios y de cosas hermosas. Y ellos dijeron, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Cuando Cristo pasó por Pedro, le dijo, Pedro, sígueme. Y dice que Pedro, dejando sus redes, comenzó a seguir a Cristo. Y eso lo hizo con cada uno de sus discípulos que escogió. Cristo siempre va a estar en el plan de acercarse a ti. Dios quiere acercarse a ti. Dios quiere estar cerca de ti, no lejos. Pero por causa de la cercanía, que cuanto más cerca Dios venga a ti, tú te vas a sentir más mal y te vas a sentir realmente que estás falto dentro del plan y dentro del nivel que debes de estar. Pero había un hombre llamado Judas, que cuando Cristo Jesús compartió el pan con ellos, él estaba envenenado por su ambición de dinero y envenenado por lo que él había hecho, porque había vendido a su Señor por 30 monedas de plata. Y él tenía que dejarles saber a estas personas que lo estaban buscando, a estos sacerdotes fariseos y a la guarda, y de apuntarlo, ¿quién es ese Jesús? Y mientras que eso hacía, yo me imagino la convicción que vino en la vida de Judas y la lucha y la guerra. ¿Qué hago? ¿Lo entrego? ¿Me porto mal? ¿O me arrepiento? Entonces de esos 12 discípulos, había uno que no quería arrepentirse. Había uno que quería seguir haciendo lo malo. Entonces cuando Dios se acerca con el propósito de que tú te arrepientas, de que tú y yo entremos a un nuevo tiempo con Cristo Jesús. Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, que es el Antiguo Testamento y el fin del el Antiguo Testamento, el libro, y el Nuevo Testamento, pasaron 400 años. Dice que en esos 400 años que pasaron no había profetas, no había palabra que se escuchaba predicando en las calles, no había movimientos de Dios. Por 400 años de silencio había. Que sí que la presencia de Dios se había apartado totalmente. Es horrible cuando tú ya no sientes la presencia de Dios. Si tú sientes la presencia de Dios, tú debes de cuidar eso. Amén. Pero te va a costar porque tienes que abandonar ciertas cosas y tienes que decirle no a ciertas cosas y dejar que ese Cristo siga viniendo a ti. Entonces, cuando Cristo descendió ya para comenzar su ministerio y declararse y comenzar a predicar el evangelio, y aún antes de Cristo estaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista comenzó a predicar y le dijo: arrepiéntanse,
Porque el que viene detrás de mí es un hombre que va a venir y va a traer la salvación al mundo. Y cuando comenzó a predicar, mucha gente comenzó a arrepentirse. Por eso cuando Dios se acerca, cuando la presencia de Dios se acerca, cuando la santidad de Dios se acerca, el pueblo, ¿qué debe de hacer? Arrepentirse. ¿Cuántos tú has vivido bajo el yugo del pecado? ¿Cuántos de ustedes han vivido bajo el yugo de la ignorancia? Yo no sabía que había una iglesia como esta. Si hubiese sabido, hubiese venido corriendo. Pero Dios se ha acercado a ti en esta mañana, hoy se acercó a ti hace un tiempo y te dijo: mira, yo te amo, yo tengo una vida mejor para ti, déjame acercarte a ti, déjame pastorearte, déjame guiarte. Y es cuando tu vida cambió. Yo estaba buscando a Dios en un tiempo, cuando estaba en el mundo, equivocada. Estaba buscando a un Dios equivocado. Pero el día que verdaderamente Cristo en el Espíritu se acercó a mí, yo sentí la necesidad de arrepentirme. Yo le dije: Dios, si es cierto que tú cambias a estas personas que están a mi lado, tú los has cambiado y los has transformado y me hablan de ti, me hablan de ti. Y si tú verdaderamente has cambiado a esta gente, quiero que tú cambies mi vida también. Jesucristo, quiero que tú me perdones de todos mis pecados. Y déjame decirte que ese día mi vida cambió totalmente. Fui una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo se acercó a mí. Porque la santidad de Dios se acercó a mí. Y yo, gracias a Dios, reaccioné correctamente y dije: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida. Y yo quiero, si tú eres ese Dios, cambia mi vida. Y mi vida completamente cambió. Amén. Cristo Jesús ha venido para que tú tengas vida y para que tú la tengas en abundancia. Y si tú ya tienes a ese Cristo, abrázalo, quédate con Él, cuídalo. Cuanto más entregado estés y apartado del mundo estés, mucho mejor va a ser. Da unos pasos para atrás y déjame decirte que te vas a ir alejando de Dios y de su presencia y vas a comenzar a sentir los problemas que se te vienen a tu vida. Sin Cristo estamos perdidos. Con Cristo somos más que vencedores. En el libro de Lucas capítulo 27, a ver, 22, perdón. Vamos a buscarlo acá. En el verso 12 dice que entró Jesús, Él os mostrará un gran aposento alto. Estaban escogiendo un lugar ya dispuesto, preparado. Fueron pues y hallaron el que les había dicho Jesús y prepararon las Pascuas. Las Pascuas es la ceremonia de recordatorio que el pueblo de Dios fue arrancado de Egipto y fue llevado hacia la tierra prometida. Entonces celebraron y comieron y bebieron y Dios los sacó, sacrificaron un animal, pintaron los dinteles de su puerta allá en Egipto y Dios los sacó y desde ese día se celebra la Pascua. Y cuando era la hora,
se sentó a la mesa Jesús, en el verso 14, Él con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros hasta Pascuas antes que padezca. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y parece que Cristo les está hablando en códigos, porque quizás no podían entender qué es lo que estaba pasando. Y habiendo tomado su copa, Cristo Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, y repartiéndolo entre todos les dio a cada uno. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces ellos comieron y bebieron, y Cristo le dijo: esta copa, tomando el zumo de la vid, esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derraman. Y Cristo le estaba hablando en códigos. Eso le estaba diciendo: voy a morir, me van a sacrificar, voy a morir en la cruz del Calvario. Pero cuando suceda esto, entonces empezará un nuevo pacto. Entonces, si hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un pacto antiguo. El antiguo deja de ser al momento que Cristo entra a tu vida. Amén. Y tomó del pan y les dio gracias a Dios, y les dio, y tomó la copa. A ver, está demasiado alto. Ya. Vamos a darle un aplauso a Cristo, amén. Les dijo: lo que voy a hacer hoy es el comienzo de algo nuevo para el mundo. En Juan 6:53 en adelante dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que si no comes de la carne del Hijo del Hombre, está hablando, si no aceptas la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es lo que está hablando, dice, y no bebes de su sangre, está hablando de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, no vas a poder, no tenéis vida en vosotros. Si tú no aceptas a Cristo y la redención del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, tú no vas a poder tener la redención y la vida. Pero dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, en otras palabras, yo voy a morir, me van a crucificar, ¿no? Y voy a derramar la sangre. Y esta sangre que voy a derramar es el principio de un nuevo pacto con ustedes. Y todos aquellos que comen y beben y me aceptan a mí en la cruz recibirán vida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanecerá y yo en él. Y eso es lo que Cristo, cuando se reunió con sus discípulos, les dijo: coman y beban, porque en recordatorio siempre de lo que yo estoy por hacer. Entonces, hoy vamos a tener la Santa Cena. La Santa Cena es algo simbólico de que nosotros nunca nos debemos de olvidar, nunca debemos de olvidarnos qué hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Pero para poder comer y para poder beber de esto, es necesario que lo hagas dignamente delante de la presencia de Dios. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para
para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la Santa Cena, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis en qué comer o qué beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y te avergüenzas de los que no tienen nada. ¿Qué os diré o alabaré? En esto os he alabado. El 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Por eso hoy día vamos a comer y beber para hacerlo en la memoria de Él. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas veces y la beberéis en memoria de mí. El 27, este es donde quería llegar. De manera que cualquiera que comiere del pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno o a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos también por eso que están enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no sean más condenados por el mundo. Dice: así que, hermanos, cuando ustedes se reúnan a comer y a beber, espérense el uno al otro. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no... Bueno, ok, ¿qué está hablando aquí? Como les dije, cuando la santidad de Dios se acerca, se levanta la carne o el pecado, o la santidad de Dios saca a luz las cosas que están mal en nuestras vidas. La Santa Cena, Cristo los reunió para unirlos, para juntarlos, para estar en comunión con Cristo Jesús. Entonces, ese es el principal punto de que estemos unidos. Hoy, antes de tomar la Santa Cena, que vamos a hacerlo, quiero que ustedes se examinen a sí mismos. Si tienes algo en ti que te está molestando, algo en ti que no te deja libre, que no está bien en ti, es que tú estás experimentando la presencia de Dios, la santidad de Dios, que te está diciendo: hijo, este peso no debes de llevar, este pecado no debe de estar en ti, estas cosas no debes de cargarla más. Hoy, antes de seguir haciendo el pacto conmigo, quiero que tú te arrepientas de esas cosas. Quiero que lo eleves a la presencia de Dios. Judas no se arrepintió. Ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la unción, ahí estaba la santidad de Dios. Era el momento más importante en la vida de Jesús, en la vida del Padre y del futuro. Pero había un hombre llamado Jesús que no quiso arrepentirse, y sabemos todo lo que le pasó a Judas. Entonces, hay dos cosas importantes que quiero hablarle sobre este punto: la importancia del perdón.
¿Qué dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. No solamente de todo pecado, sino de toda maldad. ¿Nosotros tenemos potencia para hacer lo malo? Sí. ¿Tenemos potencia para pecar? Sí. Estamos constantemente en la amenaza de convertirnos en pecadores y faltarles el respeto a Dios y a nuestros hermanos. Pero hoy es un día que podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, nosotros nos humillamos delante de ti, yo me humillo delante de ti y yo te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido perdón por toda mi maldad. La maldad quizás sea pensamientos malos, pensamientos que quieras fabricar o estés haciendo cosas malas o suciedades en tu vida. Cristo Jesús es fiel para perdonarte. La Santa Cena nos debe de unir a Dios, nos debe de unir al uno al otro, porque si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con tu familia. Hello. Pero es cierto, a veces tenemos que estar bien con la familia para estar bien con Dios. Pero también nosotros podemos decirle: Señor, queremos estar en paz contigo, porque yo quiero estar en paz con todos. Porque la Santa Cena es para estar en paz con Dios, es para arreglar cuentas con Dios, es para arreglar cuentas con tu prójimo, es para arreglar cuentas con tu familia, es para arreglar cuentas con tu iglesia, es para arreglar cuenta con tus pastores y decir: Señor Jesucristo, yo te pido perdón y yo quiero que tú vengas a mí. Entonces, si tú sientes que algo te reprende, es que Dios está más cerca de ti. Porque cuando Dios más se aleja, no hay convicción de pecado. Sigues en tu pecado. Pero cuando Dios más se acerca, entonces es que el Señor quiere limpiarte. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Hoy puedes ser libre. El perdón es un regalo de Dios, pero hay que arrepentirse. Dios quiere ser amigo de nosotros, pero tenemos que ir a través del acceso que es en Cristo Jesús. El perdón está a la disposición de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Cuando tú encuentres a una persona afuera en las calles, o cuando tú conoces a un familiar que le está yendo mal, ¿qué es lo mejor qué es el mejor regalo que tú le puedes dar? Es decirle: mira, Dios está aquí en este momento acá, porque Dios me ha traído acá y quiero hablarte de Dios. Cuando Dios se acerca a través de ti a esa persona, ¿es para qué? Para que se arrepienta de sus pecados. Déjame orar por ti, por favor. Repite después de mí esta oración: Padre, en el nombre de Cristo te pido que me perdones por todos mis pecados. Ese es el momento de comunión. Ese es el momento que se está tomando la Santa Cena espiritualmente, donde tú estás comiendo y bebiendo de la muerte de Cristo Jesús, y por lo tanto esa persona queda libre. Cuando yo le dije: Señor, si es cierto que tú cambias, transformas vidas, quiero que cambies, te pido perdón. Eso me trajo liberación a mi vida. Amén. Entonces el perdón es un regalo de Dios y está a la disposición por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El perdón es el medio por el cual Dios te libera de toda ofensa y deuda legal contra Él, y te absuelve de todo peso de culpabilidad. Porque el diablo siempre quiere que tú seas culpable, te hace sentir culpable.
pero en Cristo somos más que vencedores. Di conmigo, Cristo Jesús. Di conmigo, Cristo Jesús, perdóname de todos mis pecados y las ofensas que haya cometido delante de tu presencia. El perdón cubre todo. El perdón cubre todo. Pero también dentro de la guerra de poder acercarnos a Dios, no es tanto una guerra, sino en la convicción y la lucha interior. Pedro se le acercó Pedro a Jesús en Mateo 8, 18, 21 y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiere decir que el perdón no está sujeto a lo que te hicieron. No está sujeto a la persona que está involucrada en ese hecho que ha ocurrido. El perdón está sujeto a la santidad de Dios. Amén. Porque si Dios se está acercando a ti y te está diciendo: perdónalo. Cuando tú sientes la guerra por no perdonar y dices: no, estás peleando con tu carne, pero a la misma vez, como Dios te ama, la santidad de Dios se acerca más a ti y está diciéndote: pide perdón o perdona. Así como Cristo te perdonó, tú también perdona. Pero yo no lo voy a perdonar hasta que no acabe con él. Yo no lo voy a perdonar hasta que no vea que Dios traiga el juicio sobre él. Más bien ora por aquellos que te han hecho daño. Ora por aquellos que te han... Y yo te desafío a que tú ores por esa persona que crees que te ha hecho daño o te ha tirado la piedra. Porque esa persona es una persona tal como tú. Quizás se equivocó, pero ya no está bajo él, sino bajo Satanás. Judas vendió a Jesús. Judas era un discípulo de Jesús. Él vio las manifestaciones, vio la gloria, vio a Jesucristo en vivo y directo. Pero Judas se dejó engañar por Satanás. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a orar para que tu fe no falle, pero el diablo te va a zarandear. Amén. A veces no podemos librarnos de muchas cosas que puedan venir o que puedan pasar a otras personas. Pero Dios nos da la autoridad y el poder para orar por nuestros enemigos. Yo te reto, Iglesia Victory, en el nombre de Cristo Jesús, que ores por aquellos que te han hecho mal. No, pero yo no puedo orar, no. Me ha engañado con $20,000. Más bien oro, ¿me entiendes? Que le pase un tren por encima. Oro, ¿me entiendes? Que pierda todo su dinero. Porque el que te ha robado no es la persona. El que te ha robado es Satanás y quiere seguir robándote la gloria de Dios, que quiere acercarse a ti. Tú no estás ganando nada con el odio, el rencor, la amargura. No estás ganando nada.
estás perdiendo la gloria de Dios, estás perdiendo la gracia de Dios, estás perdiendo el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Más bien, cuando tú sientas eso que se quiere levantar, dile: Señor, bienvenido seas. Yo sé que te quieres acercar a mí. Yo lo dejo todo a ti, Señor. Si él está mal o está endemoniado, poseído con tantas cosas que dice o hace cosas contra mí, libéralo de Satanás, líbralo. Porque si tú lo liberas a esa alma, va a ser tierna nuevamente en las manos de Dios. Pero nosotros creemos lo contrario, que se merece el castigo. Dios no te ha enviado a ser justiciero. Dios te ha enviado a dar gracia y amor. ¿Quién te ha puesto a ti por justiciero? ¿Quién te ha puesto a ti para juzgar? Más bien, ¿no somos nosotros los que queremos que las almas se salven? Pues más bien ora para que se salve. Dice, Cristo le dijo a Pedro: yo voy a orar para que te salves, para que el diablo no te destruya. Porque el diablo está atrás de ti, pero yo voy a orar para que el Señor te libere. Vas a pasar por la prueba, pero vas a estar libre. Cuando tú sientes que se levanta todo eso, eso quiere decir que Dios está acercándose a ti para que tú digas la palabra mágica: Señor, la unción romperá el yugo de la esclavitud. Reprendo todo espíritu de adulterio, de fornicación, de odio, de rencor, de amargura, y acepto tu visita tuya a mí. Entonces, cuando se acerca el mal, es porque Jesucristo se está acercando a ti. No porque el mal se está queriendo tomar de ti, sino es que la presencia, la santidad se acerca a ti para hacerte sentir que realmente estás mal, para que te arrepientas de tus pecados y Cristo tome control y el trono de tu vida y de tu corazón. Más bien, dale la bienvenida a Cristo. Señor Jesucristo, te doy la bienvenida porque tú has venido a mí y estás sacando a la luz todos estos yugos que quieren tomar de mi vida, quieren esclavizarme y ponerme bajo yugo. Amén. ¿De qué ganas con odiar? ¿Qué ganas con las adicciones perversas o de maldad o de fornicación, de adulterio, de homosexualismo? ¿Qué ganas? No ganas nada. Pero se acercan a ti porque el Señor quiere que te liberes totalmente de esas cosas que están atacando a tu vida, que están tratando de destruirte. Dice: aconteció en aquel tiempo, en Isaías 10:27, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hoy, cuando tomemos la Santa Cena, Cristo se va a acercar a ti. Y si hay algo que está trabando tu vida, mira a Jesús que está acercándose a ti. Mira la santidad que se está acercando a ti, por eso te sientes mal. Y dale la bienvenida más bien a Cristo. Pero el diablo quiere que pienses al revés. En Gálatas 5:1 dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque ya no estamos sujetos al yugo de la esclavitud, somos libres. Ya somos libres. El diablo más bien quiere ponerte el yugo. Y
Dios te acerca y te dice, no le hagas caso, dame la bienvenida a mí, a tu vida, y ese yugo va a dejar de ser. Porque hay ciclos de yugos. Judas traía el yugo de la esclavitud, de la avaricia y del dinero. Cristo se acercó y él, en vez de mirar a Cristo, miró su propia vida. Si tú no puedes contener esos yugos que están operando en ti, en Isaías capítulo 58:6 dice, más bien el ayuno que yo escogí, dice, hablando del ayuno, con el ayuno vas a poder desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo el yugo. Amén. En Jeremías 38 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré el yugo de tu cuello y romperé las coyunturas que hayan en ti, y no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, y quien yo los levantaré. Este es el tiempo de libertad, iglesia. Este es el tiempo de libertad.